Buenas tardes, noches, días compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un texto muy interesante que se llama Interpelando al caballo académico por una práctica afectiva y emplazada. Mi nombre es Esteban Muñoz y vamos a trabajar este texto. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Saludos a todos por allá, al profe, a los compañeros. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar básicamente entonces con algo muy puntual y es entonces como sacando un párrafo muy importante, muy particular, introductorio del texto, en donde nos hablan un poco de qué es la situación actual y contextualizándonos un poco acerca de cómo el arte tiene que ser político, tiene que ser contextual, tiene que ser político. Y este texto pues nos lo hace muy interesante y básicamente que hace una apelación a lo que se llama la vida está altamente fragilizada, es decir, en nuestros estados latinos, especialmente lo que es México, Honduras, Venezuela, Colombia, vivimos una fragilidad de la vida, no se respeta, donde es más importante un negocio, donde vivimos en estados narcoterroristas o narco, eh, que hacen parte pues como de todo este elemento de miedo y terror. Hablando pues obviamente del texto se hace una alusión básica a lo que es la violencia en México y cómo el Estado, ¿cierto? Generó especialmente una masacre y hicieron todo lo posible para poderla ocultar. Y es ahí donde el arte, donde las familias, donde muchas personas se unen como métodos de investigación. Y el arte ya no es simplemente un elemento de adorno, sino que pasa a ser un elemento investigativo, utilizando todas las herramientas de la investigación forense, utilizando a los mismos familiares como elemento para poder encontrar ciertos elementos, ciertos hallazgos que al final se convierten en unas obras y que grandes artistas como Agüey y como otros grandes hacen obras alusión a toda esta situación vivida en México. Entonces, esta es como la introducción a este texto, que es un texto muy interesante y a partir de ahí entonces vamos a comenzar a hablar un poco entonces de ese estado de intemperie. Entonces cuando hablamos de estado hace una alusión al estar, ¿cierto? Al estar al aire libre, al estar descubiertos, al estar desprotegidos. Entonces ahí es donde los investigadores comienzan a hacer toda interdisciplina y cuando hablamos desde los investigadores hablamos de cómo la ciencia busca la verdad acerca de ciertas situaciones, especialmente pues en la masacre de 43 chicos de una normal, que las normales en México pues tienen un fundamento un poco más de izquierda, un fundamento más revolucionario y que por ende son segregados aquellos chicos que estudian porque por lo general son del campo y fuera de eso, fuera que es del campo, entonces tienen un corte de izquierda, entonces esto los convierte pues como en un elemento muy frágil y ellos anualmente recurrían a la Ciudad de México DF donde hacían pues unas marchas y obviamente no utilizaban elementos pues muy convencionales. Lo que ellos hacían era que secuestraban buses y se iban en esos buses para, eh, para el DF. Sin darse cuenta secuestraron dos buses que tenían una carga de droga alrededor de $2 millones, lo cual hizo que el ejército de, pues de México los, los secuestrara y fuera de eso después posteriormente los matara y los quemaran en los hornos crematorios del Estado. Todo esto se dio cuenta gracias a qué? A la investigación de las familias, a la investigación de los artistas, a la investigación de toda la gente y toda la sociedad que se puso en pos para poder encontrar una respuesta a este tipo de situaciones que no es única, sino que no solo en Colombia, también en México se vive una complicidad Estado-narcotráfico, en donde no se sabe qué es quién, y
todo el Estado mexicano compró toda una parafernalia, una cortina de humo para que no se diera cuenta de cuál era la realidad. Pero gracias a los artistas, como lo he dicho anteriormente, gracias a a los padres de todo esto, se definió, entonces se pudo conocer un poco la situación real de estos habitantes de este municipio. Entonces también es muy importante entender que cuando la autora habla de estado de intemperie, está hablando de no solo cuando uno está sin techo y que está vulnerado, sino que también los procesos artísticos del ser humano, la sociedad, especialmente pues en México, está a un estado que no pretende nada, no tiene un techo y simplemente los deja a la intemperie. Entonces es muy interesante esta analogía, por eso pues me interesó bastante pues como este tema. Seguimos entonces con otro elemento y es como lo subalterno y lo de lo periférico. Entonces es muy claro que vivimos en un mundo bastante globalizado, en un mundo donde la información es sesgada, donde la información es manejada por el poder, donde la información es unidireccional, donde la información simplemente cumple una función muy clara y es desinformar, es generar cortinas de humo para la realidad. Es ahí donde entonces el arte, las ciencias sociales, la etnografía, la sociología, la antropología entran ya a cumplir una función de que de darle importancia a eso que es lo periférico, lo que está al lado, lo que está al margen, lo que la gente no conoce, lo que la gente descuida. Es muy lo que pasa actualmente en Colombia, ¿cierto? Que no se le presta atención a lo que está pasando en las provincias, en los municipios, en las partes más alejadas. Y es ahí donde entonces, ¿qué pasa? El Estado no está y se genera una cantidad de barbaries como muertes a líderes sociales, cantidad de robos, violencia y todo alrededor de un eje fundamental que es el narcotráfico. Entonces es una cultura que no solamente aplica en todo lo que tiene que ver con la parte de México, sino que también en todo el corredor de Centroamérica, Colombia y algo de Venezuela, siempre hay ese abandono de lo periférico. Se especializa, obviamente, en todos los países de Latinoamérica y en muchas partes, pues obviamente en muchos otros países se maneja el cuento de la periferia, pero es aquí en Latinoamérica donde este fenómeno se acentúa bastante. Entonces también es muy importante tener esa diferenciación de qué es conocimiento situado, ¿cierto? Entonces, porque la investigación es un arte que se aproxima a la arqueología, pues cada supuesto hallazgo debe tener en cuenta las capas para atravesar, para comenzar a relevarlo. Eso tiene mucho sentido y es porque hace una analogía de cómo nosotros como artistas, a medida que vamos investigando acerca de un tema, vamos destapando capas y vamos uniendo cabos para encontrar una verdad. Esto es muy claro pues en este caso de la masacre de los 43 chicos, porque el Estado mexicano todo el tiempo estuvo ocultando la verdad, todo el tiempo quiso cerrar para que la gente se callara y antes la gente lo que hizo fue generar, ¿cierto? Protestas, revoluciones y una cantidad de cosas para poder llegar a la verdad. Entonces es ahí donde crearon los colectivos de periodistas, artistas, que fueron en pos de buscar cada uno de estos elementos para encontrar esta verdad de lo que pasó con estos 43 chicos y cómo fue su desaparición forzada. Entonces para ello, grandes artistas como Weiwei, pues el super artista chino, ¿cierto? Utiliza pues como todos estos rostros de los chicos hechos con piezas de Lego, en donde muestran pues a aquellos chicos que desaparecieron, los 43 chicos que desaparecieron en esta masacre. También pues el artista Francisco Toledo lo que hizo fue coger ciertas cometas del Día de los Muertos y en vez de darle comida o llevarlos al cementerio, lo que hizo fue hacer cometas con las fotos de todos estos 43 chicos y se las dio a los niños para que volaran en sueño. Es una obra bastante poética, un performance demasiado bonito que muestra también como esa dura realidad del México actual. Y obviamente pues una obra ya muy interesante por Rafael Lozano,
el gran artista pues mexicano digital, que plantea entonces a partir de inteligencia artificial y a partir de una cantidad de cosas, pretende entonces que la gente se mire ahí y qué relación tiene su cara con el rostro, con cuál personaje de aquellos que murió o desapareció tiene más parecido. Entonces es como vincular a las personas también con estos chicos que los mataron simplemente porque estaban en un bus que no era. Entonces es muy interesante entender todo este contexto y todo esto se da a partir de no simplemente entender que mataron a 43 chicos, sino qué fue lo que pasó, cuál es el contexto social, cultural, político, etnográfico de esta ciudad. Entonces cuando el arte empieza a entrar ya en un contexto que no es simplemente una localización, no es simplemente el arte mexicano, o no es simplemente el arte hecho por mexicanos, sino que entra la situación social, empieza a hacer una materia prima para la generación de obras, y cómo a partir de estudiar e investigar ese contexto en el que se vive cierta sociedad, especialmente en este caso desde lo periférico, desde el pueblo, desde los municipios lejanos, que por lo general el Estado es corrupto y que está a favor del narcotráfico. Entonces básicamente pues esto es como un resumen de lo que es el documento. Hace también alusión muy importante el título, es muy importante el título, porque el título también tenemos que entender el contexto, ¿cierto? De qué es lo que está pasando, de por qué el caballo académico se hace una práctica efectiva y emplazada, y es entender también cómo nosotros como academia muchas veces nos centramos y nos olvidamos de esa realidad, de esos contextos que salen fuera de lo académico, y es entonces y el caballo pues por lo general siempre representa ese elemento erguido, posicionado, ese elemento de status quo, ese elemento de idealizado. Entonces también es como nosotros hacer esa práctica de lo emotivo, llevarlo a otros lugares. Entonces básicamente es como el resumen de lo que quería proyectar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.